Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast en las principales, más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole de pues en la noticia bomba que se dio en el mundo corporativo a nivel global, y es que el legendario Rupert Murdoch anunció que renunciará a su puesto como presidente de la Fox Corporation, que es la compañía matriz del canal Fox News y de News Corp, entre otras cosas, más y una serie de medios de comunicación de todo tipo. Por ejemplo, son los dueños de el Wall Street Journal y del New York Post y de una serie de importantes medios. Y su hijo mayor, Lachlan, ahora será el presidente de todo el grupo. En un memorando a sus empleados, Rupert Murdoch, que tiene ya más de 90 años de edad, escribió que el tiempo es buen tiempo ahora para yo hacer y tomar otras responsabilidades. Es lo que dijo Rupert Murdoch, uno de los empresarios más conocidos en el mundo, uno de los hombres más ricos del mundo y con una de las empresas más icónicas también del mundo. Y bueno, hay que decir que Rusia prohibió las exportaciones de petróleo y de diésel, excepto hacia Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán. Hay que decir que Rusia es un conocido y uno de los más importantes proveedores de petróleo y de diésel en el mundo, aún con todo y que la Unión Europea y Estados Unidos prohibieron muchas de las importaciones de sus productos refinados provenientes desde Rusia. Hay que decir que los precios del petróleo están ya otra vez en máximos multimeses. El referencial Brent casi tocó $96 por barril esta semana, que es su precio más alto en 10 meses.
El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa referencial de interés en 5,25%, siendo la primera vez que hace una pausa en su carrera alcista en casi 2 años. La decisión del Banco de Inglaterra se dio después de que se liberaron cifras inflacionarias bastante esperanzadoras. Hay que decir que la tasa anual de inflación, de manera inesperada, se desaceleró a 6,7% durante agosto, viniendo del 6,8% de julio. Decir que este miércoles la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, también decidió mantener sus tasas de interés sin cambios. Sin embargo, señaló que espera hacer un aumento de tasas más antes de que termine este año. Y bueno, en el conflicto, bronca que hay entre la India y Canadá, esta se está agravando cada vez más y la India suspendió el otorgamiento de visas a los canadienses alegando razones operacionales, por supuesto en lo que es una escalada más del conflicto diplomático entre ambos países por el asesinato de este hombre originalmente indio de religión sikh, pero radicado y con ciudadanía canadiense, que fue abatido a balazos en junio. Y Canadá alega que los servicios secretos de la India fueron los responsables en asesinar a Hardeep Singh Niyar en la ciudad de Vancouver en junio. Resulta que este personaje Niyar era considerado como terrorista en la India, ya que él apoyaba y hacía campaña para el establecimiento de un estado separatista sikh en el norte de la India. Estos Sikh es una minoría religiosa en la India, que está muy concentrada en el norte de la India y usted los puede identificar porque son los que usan turbante. Los indios normalmente no usan turbante, los Sikh usan turbante. Entonces, cuando usted encuentre a un indio que trae turbante, es un Sikh. La Comisión Electoral de Pakistán anunció que las elecciones generales se realizarán en enero. El tiempo en el que se iban a dar estas elecciones siempre fue controvertido en medio de la cada vez mayor influencia que las Fuerzas Armadas tienen sobre la política de Pakistán. El ex primer ministro del país, Imran Khan, había sido prohibido de buscar de nuevo la presidencia o el liderato del país, mientras está tratando de defenderse de cargos de corrupción y de sedición, los cuales él afirma que son motivados políticamente. 17 autores o escritores, incluyendo a George R.R. Martin, que es el autor de los Game of Thrones, entablaron una demanda en contra de OpenAI, que es esta empresa que creó al ChatGPT. La acusan de que este chatbot se basa en un robo sistémico de trabajos con derechos de autor para funcionar, literalmente para funcionar. Y citaron ejemplos, incluyendo todo un escrito, toda una trama generado para una precuela de Game of Thrones que hizo ChatGPT. Al respecto, la empresa OpenAI lo único que dijo es que ellos respetan los derechos de los escritores y de los autores. Así es que ahí lo tiene usted.
Y bueno, hablar de esta vez parece ser que sí es serio, la perspectiva de un cierre de operaciones del gobierno de los Estados Unidos. Y todo el peso increíblemente cae y está cayendo. O sea, un cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos afectaría a todo el país, pero sería algo que sería dedicado y dirigido en contra precisamente y específicamente del presidente Joe Biden. Sin embargo, el líder republicano en la Casa de Representantes quiere evitar un cierre del gobierno por no ponerse de acuerdo con el presupuesto y la responsabilidad política de un cierre de operaciones del gobierno cae bajo Kevin McCarthy, que es el vocero de la Casa de Representantes republicano, porque él está tratando de evitar un cierre del gobierno y al mismo tiempo mantener su trabajo como líder de la mayoría republicana en la Casa de Representantes. Hay que decir que los congresistas tienen hasta el 30 de septiembre para alcanzar un acuerdo en el presupuesto, con lo que se evitaría un cierre del gobierno. Si no hay acuerdo, no puede fluir el dinero, el gobierno no puede pedir prestado para mantener funcionando al gobierno. Específicamente y obviamente las áreas menos prioritarias del gobierno, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿qué le voy a decir? Los parques dejarían de funcionar, los parques nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Sería, de todos modos estamos hablando de decenas de miles de trabajadores que dejarían de recibir sus salarios porque sus dependencias dejarían de operar, no podrían pagarle los salarios simplemente, ¿sí? Hay que decir que la concentración de Kevin McCarthy es en el pasar, al aprobar una iniciativa de ley, un pequeño paquete, pero con el suficiente financiamiento para mantener al gobierno funcionando hasta que se pongan de acuerdo. ¿Sí? O sea, lo que Kevin McCarthy dice, miren, a ver, denme chance de poder disponer de dinero, nada más de manera diaria, a que esto siga funcionando y nosotros seguimos discutiendo sobre el presupuesto del próximo año. ¿Sí? Sin embargo, tiene mucha oposición dentro de su propio partido. Ahí el problema son los propios republicanos, específicamente los más duros, los más de recontraderecha, extrema derecha. El domingo, un grupo de estos, que tienen una mayoría de 221 sobre 212 en la Casa de Representantes, acordaron el proponer un acuerdo de 30 días. Y se esperaba que este jueves la Casa de Representantes votaría sobre este pequeño paquete de 30 días para seguir operando por 30 días el gobierno. Sin embargo, un grupo de republicanos más extremos hacia la derecha, quienes de hecho afirman que un cierre del gobierno es la única manera para poder ellos empujar sus políticas conservadoras, se rehusaron a dar su voto para este paquete. Y de hecho ellos piensan que un cierre del gobierno es bueno para empezar a sanear las finanzas del Estado. Los cuales, por supuesto, por cierto que en este momento la deuda de los Estados Unidos está en niveles récord en todas las métricas posibles. Y entonces, ahora se está viendo que el resto de los republicanos, es decir, los más moderados,
podría ser que lo único que les quede de opción es acercarse hacia los demócratas en el Senado, donde ahí sí los demócratas tienen una pequeña mayoría, y negociar con ellos este acuerdo de legislación que se pudiera aprobar en el Congreso con apoyo bipartidista. Con lo cual se está dividiendo el Partido Republicano. Si eso es lo que sucede, es decir, si el propio Kevin McCarthy, que es el líder de los republicanos, falla o no logra poner en línea, negociar, sentarse y hacer que acuerden sus propios correligionarios del Partido Republicano, y en cambio, para poder pasar lo que él quiere y necesita que se pase, tiene que acercarse a los demócratas, pues eso significa que su puesto está pues prácticamente eliminado. ¿Sí? Porque el trabajo de él es hacer que sus partidarios, correligionarios, se junten y voten juntos. O sea, básicamente lo que estaría haciendo es, claro, mucho sería por decisión propia de este grupo de extrema derecha de los republicanos, pero pues se supone que Kevin McCarthy debería de alinearlos. Pero si para él, si no puede y los aísla uniéndose con los demócratas, pues entonces no va a poder permanecer ser líder de los republicanos. Pero eso es todo parece indicar que eso es lo que tendrían que hacer para evitar un cierre de operaciones del gobierno. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que después de que, cambiando de tema, ¿verdad? Después de que habló ante la cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York a principios de esta semana, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó a la capital de Estados Unidos, donde está pretendiendo dos objetivos fundamentales cuando se reúna y durante la reunión que tuvo con el presidente Joe Biden y con los líderes del Congreso de los Estados Unidos. El primero de estos objetivos es asegurarse lo más posible que su lista de deseos armamentistas pues se cumpla. Con todo y que el presidente, el mismísimo presidente Biden, permanece bastante renuente a comprometerse a entregarle a Zelensky los misiles de largo alcance ATAC o ATAC-CMS que tanto Ucrania está pidiendo. Pero un segundo objetivo es el asegurarse que se mantenga la gran ayuda económica y de armas que ha estado recibiendo por parte de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden le pidió al Congreso otros $24,000 millones para Ucrania, petición que está atorada en la burocracia del Congreso. Hay que decir que la última vez que Zelensky estuvo en Washington, que fue apenas en diciembre del año pasado, recibió una ovación de pie de 2 minutos completos por parte del Congreso. Pero eso fue en diciembre. Hoy en día, muchos republicanos, incluyendo el propio Donald Trump, hoy en día ya se muestran cada vez más escépticos en entregarle grandes cantidades de dinero a Ucrania. Hay que decir que en una entrevista este mes, el presidente Zelensky afirmó que Donald Trump nunca apoyaría al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sin embargo, la realidad es que cada vez hay más oposición dentro de Washington
hay cada vez más oposición en seguir dándole grandes cantidades de dinero a Ucrania para que se defienda de Rusia. Por cierto, que el principal vecino de Ucrania y que tanto lo estaba apoyando en su lucha contra Rusia, que es Polonia, anunció que iba a dejar de darle también ayuda militar a Ucrania por el problema que está teniendo Polonia con sus agricultores al dejar pasar Polonia a los granos ucranianos que han estado inundando el mercado polaco y tumbando los precios en detrimento de los productores polacos. Y esto es una terrible noticia porque Polonia era tremendo aliado de Ucrania, aparte de su vecino, y ahora anunció que va a dejar de darle ayuda por este problema de los granos. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, nos vamos al nos vamos hacia Asia, donde el principal exportador asiático después de Japón, que es Corea del Sur, y que es una de las naciones que más exporta semiconductores en el mundo, aparte de otros componentes electrónicos, por supuesto, es considerada como una referencia de lo que es la producción asiática. Y este jueves, Corea del Sur liberó sus cifras sobre exportaciones para los primeros 20 días de septiembre, lo que da, por supuesto, una guía temprana de cómo está comportándose la producción de Asia. Hay que decir que durante el último año, la demanda global ha estado debilitándose y la acumulación de inventarios ha estado afectando a los productores de la región. Las exportaciones de Corea del Sur, por ejemplo, cayeron por 16,4% en términos de dólares anual en julio. Sin embargo, las cifras que se dieron a conocer este jueves hicieron levantar las esperanzas de que el ciclo comercial probablemente ya tocó o esté tocando su fondo, porque las exportaciones de Corea del Sur por día laboral todavía fueron más bajas que las de hace un año, pero sin embargo, la tasa de caída se desaceleró. Y hay que decir que Corea del Sur ha estado vendiendo más o exportando más que lo que registró en el mes anterior. Así es que ahí están esas cifras. Y bueno, este jueves el Banco Central de Turquía volvió a subir sus tasas de interés referencial por 5 puntos porcentuales para alcanzar 30%, en lo que es tan solo la más reciente movida en una sorprendentemente agresiva, pero también muy bienvenida racha de ajuste monetario. Porque ahora Turquía ha elevado sus tasas de interés por un 21,5% desde junio, cuando el presidente Recep Tayyip Erdogan hizo una reforma de todo su equipo económico. Hay que decir que puso como ministro de Finanzas a Mehmet Şimşek, que es una referencia, es un referente de la ortodoxia económica. Y hay que decir que puso a la señora Gay Erkan, quien fuera antes una banquera de Goldman Sachs, como presidenta del Banco Central de Turquía.
tremendas figuras. Y es que después de años de irresponsables recortes de tasas de interés que ordenó Erdogan y que hizo correr tanto al presidente del Banco Central como al ministro de Finanzas cuando estos se opusieron, estamos hablando de antecesores, por supuesto, hay que decir que y Erdogan lo estaba haciendo por un asunto populista, para poder quedarse en el poder, para poder ganar las elecciones. Ya una vez las ganó y ya se está moderando económicamente. ¿Sí? Y bueno, estas decisiones, y por supuesto que estas designaciones han recibido el reconocimiento de los analistas internacionales, porque, bueno, francamente, en primer lugar son las recetas económicas correctas y en segundo lugar son gente muy respetada. Pero sin embargo, todavía el Banco Central de Turquía está jugando a alcanzar o a remediar los errores que cometió en el pasado. Todavía no resuelve el problema, está trabajando para resolver el problema, pero todavía no lo resuelve. Hay que decir que algunos errores que hubo en política monetaria al principio, de la mano de una cada vez más débil moneda turca, la lira, han hecho impulsar a la inflación anual, la tasa de esta a casi 60%, con lo cual se espera que el Banco Central siga manteniendo su racha alcista de tasas de interés. Bueno, y en noticias corporativas hay que decir que la empresa Clorox, ¿usted conoce la empresa Clorox? Que hace cloro, sí, recibió un ciberataque, esta empresa en Estados Unidos. Y este ciberataque la hizo que sufriera una muy importante interrupción en la producción de sus operaciones, con lo cual dejó de producir sus muy conocidos productos de limpieza. De hecho, Clorox dijo que algunos de sus productos faltarán en los estantes y en los anaqueles, mientras continúa tratando de arreglar el problema electrónico para poder complacer y satisfacer a la demanda de los consumidores mientras arregla su problema electrónico. Hay que decir que Clorox no especificó cuáles de sus productos fueron los afectados. Hay que decir que a principios de esta semana la empresa reveló que había detectado una actividad no autorizada en algunos de sus sistemas de información, de tecnología de la información, en agosto. La empresa Clorox dijo que tomó medidas inmediatamente para detener este ataque, incluyendo la propia reducción de sus operaciones. Y ahora, porque esto lo reportó apenas esta semana, el ataque fue en agosto, pero dice que ya ahora el ataque fue contenido, pero está batallando con los problemas de producción. De hecho, Clorox dijo que todavía no alcanza la totalidad de sus operaciones de manufactura a capacidad. Dijo la empresa que actualmente ha estado todavía teniendo que procesar las órdenes de compra de manera manual, sin computadoras. Pero sí dijo la empresa que espera ahora sí ya poder alcanzar la operación normal de todo para la próxima semana. Así es que ahí lo tiene usted. Ahora es Clorox, tan solo la última que
sufre y que cae bajo los ataques de cibernéticos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1.000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Este viernes se cumple una semana que estalló la huelga de los trabajadores automotrices sobre las 3 principales automotrices de los Estados Unidos, que son General Motors, Ford Motor Company y Stellantis, que Stellantis produce lo que antes era la Chrysler. Es la primera vez, al menos en muchas décadas, creo, si no es que la primera vez en la historia, que entablan una huelga a toda la industria en los Estados Unidos. Ahora, aquí hay algunas cosas interesantes porque solamente estas 3 empresas tienen personal sindicalizado en los Estados Unidos. Las armadoras japonesas y europeas, que hay decenas de ellas en los Estados Unidos, todas, Volkswagen, Mercedes, BMW, Honda, Toyota, Nissan, etcétera, ellos no tienen trabajadores sindicalizados en los Estados Unidos, pero estas 3 sí, y fueron entabladas a huelga buscando mayores salarios y básicamente que les devuelvan las concesiones que ellos hicieron en la crisis del 2009, cuando estas 3 prácticamente quebraron las 3. Y bueno, en lo que es un gran problema. Hay que decir que es una huelga un tanto sui generis, un tanto curiosa, porque es una huelga parcial. Solamente unas cuantas plantas han estado amenazadas. Si no avanzan las negociaciones, amenazan que cada vez más gente va a irse a huelga. Total, que es un problemón, y yo le agradezco muchísimo a un experto en el tema de automovilismo internacional, Sebastián Peñuela. Él es experto y especializado sobre el sector automotor mundial y creó y dirige el portal web periodístico motorcity.com.co sobre estos temas. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Déjame primero te pregunto, ¿es posible, porque si uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que Ford, General Motors y Stellantis en Estados Unidos puedan mantenerse en competencia, siendo competitivos frente a tantos otros rivales que también operan en Estados Unidos y que no tienen problemas sindicales, no tienen trabajadores que les digan, me pagas más o me voy? Bueno, pues mira, es una conjunción realmente de muchas cosas, y es que los 3 grandes no se han, digamos que no han obtenido ese nickname de los 3 grandes solo por estar en Estados Unidos. Realmente hay una historia muy larga de cómo Ford, General Motors y lo que hoy es Stellantis, que suele ser Fiat Chrysler, se han logrado adaptar al consumo de lo que pide Estados Unidos, a la demanda estadounidense, y es que teniendo en cuenta que Estados Unidos, pues un país de más de 350 millones de personas con todo el espacio del mundo, prioriza
las pickups, por ejemplo, la Ford F-150 y la F-150 es el vehículo más vendido en los Estados Unidos y ha sido así por los últimos 20, 30 años. Entonces, ¿qué es lo que buscan los estadounidenses? Ellos buscan carros grandes que el resto de América no tiene y no está dispuesto a aceptar, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado también hay una cuestión de tradición, hay una cuestión de orgullo nacional. Por ejemplo, las 3 plantas, porque son 3 plantas las que están en huelga en este momento, una de Ford, otra de Stellantis y otra de General Motors, y ellos escogieron no hacer este paro total precisamente para mantener el mercado estadounidense, que es de altísima exigencia. Es decir, si tú dejas de producir tan poquito como 8.000 unidades diarias, ya colapsas el mercado y no vas a encontrar nada nuevo. Entonces, Honda y Volkswagen y Mercedes-Benz y los que tienen armadoras en Estados Unidos muchas veces no tienen la capacidad tan alta para esa demanda. Ni siquiera el propio Tesla tiene esa capacidad a pesar de la expansión de la planta de NUMMI en California. Entonces, es una conjunción de cosas. Por ejemplo, a la gente le gustan los Dodge Chargers, y aquí aprovecho para decirte que no solamente está en paro el United Auto Workers, sino que está en paro también Unifor, aunque recientemente acaban de anunciar que el paro de Unifor, que es el sindicato canadiense, lo logró evitar por lo menos Ford, pero muchos de los productos que les gustan a los estadounidenses también vienen de Ontario. Entonces, es una conjunción de cosas. A los estadounidenses, si tú no les llegas con algo fácil de vender, de mantener, de revender, es un mercado donde el capitalismo es supremamente fuerte y las 3 grandes saben jugar sus cartas ahí. Entonces, por eso es que el estadounidense sigue comprando sus vehículos, por eso es que el estadounidense sigue buscando los Buicks, los Chevrolets, busca todo lo último de Dodge, ahora que anunciaron que sacaron las últimas plataformas. Entonces, es un tema más de tradición y de fuerza corporativa, porque también el gobierno tiene mete mucho la mano en cuanto al tema de las 3 armadoras, es decir, compran acciones. Si el sindicato quiere 100 y la empresa le dice, ok, no, yo te subo, pero no 100, pero te doy 40. Es decir, han estado negociando, pero el sindicato ha dicho, no, a mí me das lo que yo te estoy pidiendo, nos vamos a huelga, y por eso están yendo a huelga. Las empresas dicen, si yo te doy todo lo que tú pides, no podemos competir, estamos fuera de competencia, no te lo puedo dar. ¿Será cierto? Pues tiene tanto de largo como de ancho, porque por ejemplo, mira, los empleados de tiempo completo de cualquiera de las 3 armadoras hacen un promedio de entre 18 y 32 dólares la hora, dependiendo de cuánto tiempo lleven laburando en cada marca. Entonces, esto es bueno. Sin embargo, lo que dice el United Auto Workers es que no está a la par de la inflación y no han subido los sueldos por hora a la par de la inflación de Estados Unidos. Y efectivamente ellos hicieron muchas concesiones para afrontar la pandemia de COVID-19 y las marcas no han regresado ese favor. Ahora bien, Mark Royce, el presidente de General Motors, dijo en un post en LinkedIn hace un día, entendía las demandas del sindicato, que es muy poderoso porque no solo reúne el sindicato de los trabajadores del sector del automóvil, sino que también tiene los trabajadores aeronáuticos y los trabajadores de fabricantes de maquinarias pesadas y agrícolas. Entonces realmente puede salirse de proporción el tema. Pero lo que decía Mark Royce era lo siguiente: ustedes nos dicen que el dinero que estamos ganando con ustedes no lo estamos invirtiendo, sino que va para nuestros bolsillos, pero déjenme recordarles, dice él, que este es un mercado dinámico y que los ingresos deben ser reinvertidos a cada día. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo entonces subo a 140 dólares, que es lo que están pidiendo, por ejemplo, para Stellantis, la hora de trabajo, entonces sí, no va a afectar mucho, solo afecta el 10% del precio final de un automóvil, pero obviamente si sumamos todo eso en todas las plantas, me va a impedir a mí como fabricante invertir y reinvertir en desarrollo, sobre todo porque es muy importante el tema de los autos eléctricos ahora que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está pidiendo que por favor aceleren la producción y el desarrollo de autos eléctricos para los Estados Unidos. Entonces dicen Marroy, si no reinvertimos esta plata, ustedes dicen que nos la estamos quedando, pero no es así, la estamos reinvirtiendo en tecnología para que la compañía, y seguro que las otras 2 lo hacen,
Si no reinvertimos, nos quedamos atrás, perdemos cuota de mercado y ahí sí nadie les va a poder pagar lo que piden porque no vamos a estar atendiendo las necesidades y realmente las realidades del consumo estadounidense. Claro. Ahora, es complicado. Sebastián, estaba viendo yo un reporte donde señala lo que parece ser que es una realidad, que es que el automóvil eléctrico requiere mucho menos mano de obra que el automóvil a combustión, simplemente porque tiene mucho menos partes. Y entonces, por tanto, y las tres gigantes, las tres grandes estadounidenses, están cambiando todas de la producción de automóviles a combustión a automóviles eléctricos. Por tanto, el sindicato está viendo que van a prescindir de mucha mano de obra, es decir, que van a despedir a muchos empleados simplemente porque no los van a ocupar más. Y por tanto están empezando a mover sus fichas para pedir, para evitar que vayan a despedir a gran cantidad de gente. Eso fue un reporte que yo leí al respecto. ¿Tú piensas lo mismo? Pues mira, Alberto, lo que pasa es que hay dos orillas en esto. Es cierto que el gobierno estadounidense y muchos otros gobiernos en el mundo han pedido expeditar el desarrollo de autos eléctricos y como tú dices, efectivamente un carro eléctrico tiene muchísimas menos partes. Estamos hablando que tiene un 70% menos de partes móviles que un vehículo a combustión. Entonces, eso puede ser un índice alarmante si el sindicato lo ve así. Pero hay otra cosa muy importante y es que si bien hay un push grande por la inclusión del vehículo eléctrico, también hay una cosa de realidad y hay que ponerle un gramo de realidad a este asunto. El automóvil de combustión interna, el motor de combustión interna no va a ir para ningún lado en los próximos 20 años. No va a ir para ningún lado porque simplemente no es tan rentable y tan fácil de poner infraestructura eléctrica en todo el mundo. Tesla, que es el que provee la mayor parte de la infraestructura eléctrica en Estados Unidos para sus autos, pues si tú tienes un Tesla en Estados Unidos, muy seguramente tienes facilidad de carga, pero si vas a pasear por Estados Unidos de costa a costa, te va a costar más trabajo encontrar. Y si revisas el índice de estaciones de recarga junto al índice de gasolineras, pues no llega ni a la mitad lo que Tesla ha puesto en el mercado. Entonces es un tema de infraestructura. El automóvil de combustión no se va a ir para ningún lado, no se va a morir. Es una realidad, tenemos que afrontarla como tal. Hay vehículos que simplemente no son rentables que sean eléctricos. E incluso en el Reino Unido ya el primer ministro Rishi Sunak está empezando a demorar el tema de la implementación de vehículos eléctricos. La Unión Europea también está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque les dijo Alemania los convenció. Muy bonito el tema eléctrico, pero tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de consecución de la energía. Entonces, en muchas partes del mundo, ¿de dónde sale la energía para autos eléctricos? Igual tiene que salir de una termoeléctrica, o sea, tienes que quemar igual petróleo para hacerla, o tienes que construir hidroeléctricas o cualquier otra estación, o incluso a veces carbón. Entonces, no es que esté errado el sindicato, simplemente que está asumiendo de manera muy pronta algo que no ha pasado. En los próximos 20, 30 años eso no va a ser la realidad. La realidad es que los autos a combustión siguen existiendo, la mano de obra especializada sigue siendo importante, y así tú tengas una planta como la de Tesla en Numi, que es en California, o en China, podemos decir, igual necesitas obreros. No muchos, sí es cierto, pero los vas a necesitar, y los autos se les tiene que hacer mantenimiento de una forma u otra. Entonces, yo creo que el sindicato es muy propenso al dramatismo, pero sí hay un componente mínimo, pero hay un componente de verdad. Entonces, yo creo que hay un tema de falta de comunicación entre las dos orillas. Las empresas no quieren ponerse de acuerdo con el sindicato es un poco obtuso. Es difícil de entender para ellos, pero eventualmente eso tendrá que suceder. Ahora bien, no solo automóviles, los proveedores de las marcas también están haciendo paro. Ya hay un paro en la fábrica de ZF, de transmisiones ZF en Estados Unidos, que le provee a Mercedes-Benz en Alabama. Entonces, todo es un efecto nieve y ellos tienen que adaptarse, pero no es
no es el pánico, puede ser cierto, pero en 30 años, 20 años. Pero en este momento no es tan así. Interesante. Y última pregunta entonces, este paro, esta huelga que en realidad no lo es, o sea, es decir, no es una huelga general, sino es una huelga sobre 3 plantas, una planta para cada una de las grandes, tomando que cada una de estas tiene decenas de plantas en los Estados Unidos, y que la intención del paro es precisamente presionar a la empresa para que doble las manos, digámoslo así. Este paro de estas plantas en su modalidad actual le hiere, es una herida, es una grave, una afectación para las automotrices, o pueden sobrevivir un buen rato con esas plantas cerradas. Pues mira, Alberto, en Estados Unidos hay un tema, y es que tienen un gran stock de unidades. Sin embargo, es un stock que puede durar, no sé, 10, 20 días a lo sumo, porque la medida del consumo es muy alta allá. Es decir, tú allá en Estados Unidos tienes un vehículo, lo puedes sacar y en vez de arreglarlo, muchas veces prefieres cambiarlo, o tienes leasing, entonces el inventario siempre se va a estar moviendo. Pero sí puede herir a mediano plazo. ¿En qué sentido? Estamos hablando que pues el presidente del United Auto Workers, de todas maneras, Shawn Fain dijo que si no se ponen de acuerdo, si no se logran poner de acuerdo con las automotrices, entonces el paro se va a ampliar y ya no van a ser solamente 3 plantas, sino que va a ser mucho más, y ahí ya vamos a tener problemas. No, además problemas porque esa es, digamos, la oportunidad que está esperando, por ejemplo, Volkswagen of America, Nissan of America, porque ellos tienen plantas que no son sindicalizadas, que tienen su mano de obra no sindicalizada, y digamos que podrían aprovechar este mercado. Entonces sí les puede hacer daño a mediano plazo, tienen que hilar muy delgado. De todas maneras, reportó el sindicato que hay unas conversaciones muy interesantes y que parece que están llegando a una especie de principios de acuerdo, y les conviene porque de todas maneras, en términos de tiempo de huelga, estos 5 días son un segundo, en lo que puede ser un año, digamos una hora, hablemos de una hora. Este paro, hasta ahora en esta semana que va, es un segundo. ¿Pueden permitirse ese segundo? Sí. United Auto Workers tiene el dinero para pagarle a sus afiliados, mientras tiene miles de millones de dólares para pagarles como compensación por los paros. Pero el tiempo corre, y corre en contra de ambos. Corre en contra de ellos, corre en contra de las marcas. Si las marcas ven que no hay forma, ellos pueden amenazar con sacar producción de Estados Unidos y enviarla a otros países donde sea mucho más económico producir, y eso es muy contraproducente. Sin embargo, la opinión pública en Estados Unidos sí está respaldando mucho al sindicato. ¿Por qué? Porque ya tienen el antecedente del sindicato de actores y guionistas, que también está en paro todavía, incluso, y es visto con muy buenos ojos. Entonces creo que las marcas también tienen que ceder un poco, y es cierto que como el sindicato dice que, por ejemplo, la directora del directorio de General Motors subió su compensación 34% entre 2019 y 2022, o sea, 29 millones de dólares. El CEO de Ford se está ganando más plata porque tiene acciones, pero también se le dan unas compensaciones. Y Carlos Tavares de Chrysler, para él es un poco más complicado, porque entonces tiene que nivelar lo que está pasando en Europa, que siempre los sindicatos en Europa son muy exigentes y tiene que hilar muy fino ahí, y lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, si Stellantis quiere que, por ejemplo, Dodge siga teniendo la cuota de mercado, Peugeot, que lo va a llevar a Estados Unidos, tenga una entrada rentable, ¿sí? Todo esto, digamos que le va a costar un poco más a Stellantis, pero los tres se tienen que poner de acuerdo. Sí les puede herir, pero les puede herir si vemos que esto se prolonga a un mes. Ya. Sebastián Peñuela, de motorcity.com.co, te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por la invitación, y a todos tus oyentes, muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima. Vamos, bueno, siendo jueves entonces, vamos a cerrar esta emisión con el segmento y el comentario, la intervención de nuestro buen amigo, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Con los huevos al plato, Padilla, por todo esto que está pasando y que está explotando o implosionando con la cuestión de Ucrania. Sabés que está el presidente de Ucrania, el Zelensky, de visita en Estados Unidos. Se ha reunido
se ha reunido con el presidente Biden hace un ratito. Biden le acaba de comprometer más de 300 millones de dólares en ayuda militar, sumale a todo lo que se ha venido aportando, y está en suspenso, esta es la parte más interesante, Padilla, está en suspenso un nuevo paquete de ayuda que tiene que ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos de más de 24.000 millones de dólares a Ucrania. Esto es una sangría impresionante, se estima que son como, desde que comenzó la guerra, que Biden y el Congreso de Estados Unidos han estado aportando como unos 200.000 millones de dólares a Ucrania. Alberto Padilla, qué joda, qué es esto. Pero bueno, se están comenzando a resquebrajar, por lo menos en la fila del Partido Republicano, que también fue funcional a este drenaje de dinero que termina en uno de los gobiernos más corruptos del mundo, que es Ucrania, y que bueno, que como nota colateral te cuento que están apareciendo fotos, imágenes, no sabemos si son 100% fidedignas o no, de, bueno, funcionarios del gobierno de Ucrania dándose la dolce vita con yates privados, esposas de funcionarios haciendo grandes compras en centros europeos y todo eso. Pero el punto aquí otra vez es que más de 200.000 millones de dólares ha ido en ayuda a Ucrania por parte del dinero de los contribuyentes, mi dinero, Padilla, está ahí sin que me pregunten, mientras que Estados Unidos tiene otras necesidades. Hablemos de la gente que ha sufrido mucho por los daños que provocaron los recientes incendios en Hawái, los tornados los cuales están siendo atendidos, ¿no? Están recibiendo mucho menos, o sea, otro drama que va en creciente problema es este de la frontera, donde se calcula que decenas de miles de indocumentados están cruzando la frontera todos los días. Los gobernadores republicanos de los estados fronterizos lo que hacen es despachar a estos indocumentados a las ciudades que se proclamaron santuarios de inmigrantes como Nueva York, y bueno, la llegada permanente de esa gente está poniendo en crisis todo el sistema escolar y de salud de Nueva York. Pero bueno, mucho quilombo, Alberto Padilla, y lo que más me rompe los huevos es que están en el Congreso negociando para que no se produzca un cierre del gobierno hacia fin de mes, que es una probabilidad si no se encuentran mecanismos para seguir financiando al Estado. Es un cuadro así que reiterativo acá en Estados Unidos. Y bueno, cuando se cierra el gobierno, las veces que se cerró, se paralizan las actividades principales del gobierno federal. Entre ellas, por ejemplo, se paraliza la provisión de los servicios del seguro social a la gente de la tercera edad, todo eso. ¿Y sabés qué te dice ahora el Pentágono? Que si llega a cerrarse el gobierno el 30 de septiembre, la ayuda que el Pentágono o Estados Unidos le da a Ucrania no se va a detener. No se va a detener ni el entrenamiento, ni el transporte de ciertas armas. Entonces, estamos en una situación, Alberto, en donde al contribuyente de Estados Unidos se le están cagando de risa en la cara a estos hijos de puta. Siguen queriendo financiar a Ucrania, se está, te decía, rompiendo el alineamiento de la mayoría del Partido Republicano en el Congreso, y bueno, está por verse qué es lo que va a pasar. Quizá uno de los datos interesantes de esta ruptura es que dicen que Zelensky quería dirigir un mensaje a la Asamblea Legislativa, o sea, a la Cámara de Representantes y al Senado hoy,
Pero los republicanos dijeron no, la Casa de Representantes no va a participar de eso. Entonces terminó dirigiendo un mensaje al Senado donde los demócratas tienen todavía mayoría. Alberto, los huevos al plato realmente. Sí, queda bastante. Fue usted bastante elocuente, mi querido señor Dado, pero déjeme le pregunto una cosa. Rusia, una potencia militar que invade a un vecino mucho más pobre y un vecino mucho más débil. Estoy seguro que usted no está de acuerdo en que Rusia o ninguna potencia militar invada a su vecino. Estamos de acuerdo en que no está bien. ¿Sí? ¿O ok. No? Ahí estamos juntos usted y yo. Ok, sigue, termina el razonamiento. Entonces, Ucrania necesita ayuda, no puede solo. Si no lo ayudan a Ucrania, Rusia se la traga. Y si Rusia se va a tragar a Ucrania, eso pudiera y seguramente da motivo a otros países a pensar hacer lo mismo o a Rusia seguir haciendo lo mismo. De tal manera que me parece a mí que es necesario, por el bien del mundo, ayudar a Ucrania. ¿No le parece a usted? Bueno, si ese es el razonamiento, Padilla, y reitero, si ese es el razonamiento, ¿por qué no se ponen con una cantidad proporcional de dinero los países de Europa que están mucho más cerca del escenario del conflicto? ¿Por qué Estados Unidos tiene que estar ya en el orden de los 200.000 millones de dólares de mi dinero como contribuyente y de toda la gente que contribuye a este país, y los países europeos están en el orden de ayuda de los millones de dólares, cientos de millones de dólares, de eso no se pasa? Mira, la situación está tan jodida con el tema de Ucrania, porque son todas cosas muy oscuras que están sucediendo ahí, nunca vamos a saber la verdad de cómo se está manejando. Digamos que el Zelensky, el presidente de Ucrania, él ha anulado los partidos políticos, ha perseguido sacerdotes y ha instaurado una férrea censura en los medios de comunicación. O sea, y también Polonia, que era el socio mayor de Ucrania en esta guerra, acaba de decir que va a dejar de enviarle armas a Ucrania sin dar mayores explicaciones. Eso es tema para otra. Es por los granos, pero sí. Sí, pero por lo que sea está dejando de dar ya ayuda militar. Entonces ahí se está abriendo un frente interesante, importante, que solamente el tiempo va a decir cómo va, y está aumentando la presión aquí en Estados Unidos contra seguir enviando ayuda a Ucrania. Bueno, la encuesta de CNN dice que el 55% de la población de Estados Unidos ya no quiere que se le envíe más ayuda a Ucrania, ¿eh? Así que atención con esos datos. Bueno, pues señor Dado, siento mucho que esté usted de tan mal humor, ojalá y se le endulce el resto del día, señor Dado, le agradezco muchísimo. A mí se me va a pasar con estos hijos de puta, dejen de hinchar las pelotas, querido, llevándome la plata, sacándome la plata. Chao, Padilla, que te vaya bien. Muchas gracias, hasta luego, señor. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.